Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me acompañe en la revisión de lo ocurrido en la penúltima semana de mayo. Terminó esta semana el domingo 24. Yo grabo para usted domingo, perdón, lunes 25, que es en Estados Unidos Memorial Day, el día en que Estados Unidos recuerda a los soldados, en particular a los que han caído en combate. Creo que es una es- ceremonia, una idea que surgió con la Guerra Civil de Estados Unidos, pero ahora pues se utiliza para todos los soldados que han caído en combate. En los abundantes combates que ha tenido Estados Unidos. Empiezo por ahí, precisamente porque al ser un día de asueto, pues no hay tanto movimiento. Primero, no abren los mercados en ese país, pero también algunas otras cosas que teníamos pendientes no avanzan. Indudablemente funcionarios de muy alto nivel trabajan de cualquier manera, pero el resto del gobierno no lo hace y esto creo que es relevante y ahorita lo platicamos. Sigue buscando Trump cómo salir de Irán de una manera airosa, digamos. Ya es claro que no se logró nada. Yo diría, todo dependía, y lo platicamos aquí, de cuál era el objetivo de la misión. Y nunca fueron claros en eso, si era cambio de régimen, si era eh, simplemente acabar con todas las posibilidades nucleares de Irán, debilitarlo, no sabemos qué querían, pero no lo lograron. Sigue en duda este tema del uranio enriquecido que se supone siguen teniendo los iraníes en sus manos, eh, aunque efectivamente se destruyó pues no por completo, pero casi por completo, la Fuerza Aérea, lo que sea. Irán sigue teniendo la posibilidad de mantener cerrado el estrecho de Hormuz, que ya sabe usted, está famosísimo ahora, y por este lugar pasa una cantidad muy grande, no solo de petróleo y de gas natural, sino también de fertilizantes, de helio y de algunas otras cosas que se han ido pues atorando en los mercados, porque pues desde inicios de marzo no hay flujo. Eh, Se supone que están llegando ya a un acuerdo y esto ha permitido que empiece a fluir un poco más en los últimos 2, 3 días. Ojalá así sea. Otra vez el petróleo ya está abajo de $100, el Brent, que ya sabe usted que es el que uso como referencia porque es el de aquella región del mundo, que había llegado a 110 y ahora ya está en 98 por ahí. Señal de que pues hay esperanzas de que esto efectivamente funcione. Eh, yo creo que Trump quiere salirse de ahí ya a como dé lugar porque le ha costado muchísimo dinero. Algunos estiman que ahí se gastó la mitad de las municiones que tenían los Estados Unidos, estas cosas grandotas que usan, misiles y chivas por el estilo. Y eso, bueno, pues los pone en una situación no de debilidad, pero sí menos fuerte que de costumbre, por si acaso hubiera otro conflicto en el que tengan que entrar de inmediato. Uno piensa en China y en Taiwán, ¿no? Esperemos que eso no ocurra. Pero pues de cualquier manera le conviene a Estados Unidos o resolver el asunto del estrecho por la fuerza o resolverlo negociando. Si quiere hacerlo negociando, entonces va a tener que ceder muchas cosas y entre otras va a tener que aceptar que no ganó. Y eso para Trump debe ser una cosa espantosa, ya ve usted cómo es él. Si quieren hacerlo por la fuerza, pues ya lo hubieran hecho. Y no se ve que tengan intención, porque eso de poner soldados en territorio iraní y que se los maten, pues rumbo a la elección de noviembre no es una buena idea. Entonces, pues se les descompuso todo. Vamos a ver qué logran. Eh, Algunos analistas consideran que quien queda en una peor posición es Israel, porque pues Israel fue, se supone, Netanyahu, fue quien convenció a Trump de ir a bombardear Irán para debilitar definitivamente a Irán y a todas las
organizaciones que Irán financia y dirige e impulsa, que son las que están jorobando todo el tiempo a Israel, entre otras Hamas, ¿no? Y de ahí las matanzas en Gaza, pero también Hezbollah y por eso los bombardeos en el Líbano, y también los Hutis, y también, aunque ahorita no están activos porque Siria se vino abajo, pues ahí también tenían sus milicias. Entonces, para Israel era muy importante, pues, que sí hubiera cambio de régimen en Irán, pero esto ya no parece que se pueda alcanzar. Vamos a ver y seguiremos platicando de esto. No va a ser un asunto que acabe tan rápido y creo que eh, vamos a poder ver efectos retrasados de esto durante varios meses, en particular en precios de una gran cantidad de cosas, incluyendo alimentos. Recuerde usted, los fertilizantes en una proporción importante se producen en esa región. Eh, Alguien me preguntaba por qué utilizan petróleo para hacer fertilizantes. Se utiliza sobre todo gas natural, pero sí, sí se usa. Efectivamente se le pone ya sea fósforo, nitrógeno, que son las cosas más importantes, pero necesita carbón. Entonces por eso se hace de esa forma y sí está detenido ahí y sí ha subido de precio. Entonces, pues vamos a ver qué se logra. Como ya no salió bien lo de Irán, pues ya le empezó a urgir al señor Trump un triunfo, repito, rumbo a la elección de noviembre. Entonces, parece que el tema va a ser Cuba. Ya se emitió una orden de arresto contra Raúl Castro por el derribo de aviones estadounidenses en 1996. Es una acusación así medio armada, pero pues el objetivo es sacar a los Castro y sus seguidores del control de Cuba. Ya platicamos aquí cómo fueron incrementando las sanciones sobre Gaesa, que es la empresa del ejército cubano que se dedica a saquear a los cubanos. En Cuba tiene uno el mismo problema que en Irán, que es el mismo tema de Venezuela, pero en Cuba y en Irán, que tenían más tiempo, está más consolidada esta idea y es un ejército de ocupación interno. Es decir, el ejército del país no se dedica a defender al país, sino a controlar a los ciudadanos para poderlos saquear. Eso es lo que hacen las guardias revolucionarias en Irán y eso es lo que hace el ejército cubano a través de Gaesa, empresa que es la dueña de todo, el turismo, la energía, todas las cosas que se hagan en Cuba, así como las guardias en Irán también controlan la energía, el turismo, etcétera. Eh, por eso es muy difícil sacarlos, porque pues no tienen salida, no tienen opción. Es decir, quienes están en las guardias revolucionarias en Irán, si esta organización desaparece, estos señores se mueren de hambre. Si no es que los matan antes en venganza por todo lo que han hecho. Pues lo mismo pasa en Cuba. Entonces van a defender eso hasta su muerte. ¿Cuánto dura eso? Pues en el caso de Irán, ya ve usted, no estuvo nada sencillo y no han podido resolverlo. El caso de Cuba, diría uno, pues está más fácil, mano, porque es una islita y realmente no es un ejército muy poderoso y pues no van a hacer mucho. Pues vamos a ver, pero es el mismo caso. Y esto nos lleva a por qué les preocupa México. Les preocupa México porque es obvio, aquí están haciendo exactamente lo mismo. Se está tratando de construir un ejército de ocupación que sea el dueño de las empresas, ¿no? No tienen ya el Tren Maya y los aviones y los aeropuertos y tienen hoteles y demás los militares, ¿no? Que además pues están asociados, los políticos al menos, tal vez los militares también, con el crimen organizado, al cual ya Estados Unidos declaró como organizaciones terroristas. De manera pues que su preocupación no es ya si pasa fentanilo o no. Obviamente les preocupa, en particular en ciertos lugares de Estados Unidos, a ciertos políticos, lo que usted quiera, pero ha ido bajando notablemente la mortandad asociada al fentanilo porque entra menos, porque ya tienen mecanismos de salud pública que han estado funcionando. De hecho, este fin de semana en el Financial Times había un artículo muy interesante acerca de cómo se ha reducido tanto la violencia en general como la asociada a las drogas en Estados Unidos desde la pandemia.
Es algo que me parece que es interesante. Quien escribe este artículo, un señor de apellido Bern Murdoch, eh, hace artículos de numeritos y cosas así cada semana, muy interesantes algunos. Y en este él lo titula como ¿qué es lo que podemos aprender de Estados Unidos? Y lo hace pensando en Europa. Yo creo que a nosotros nos convendría ver este tipo de estudios, revisar bien las cifras, porque esto lo que muestra es que en Estados Unidos está bajando el efecto del crimen organizado mexicano, al mismo tiempo que a Estados Unidos le preocupa mucho más el crimen organizado de México. ¿Por qué? Pues porque creo ellos entienden que lo que se está haciendo en México desde el poder, el grupo que está en el poder, Morena y aliados, pues para que sea claro, es lo mismo que hizo Chávez en Venezuela y que antes habían hecho en Cuba y en Irán. Y ya vimos que cuando esto se queda durante algunas décadas, resolverlo se hace casi imposible, hasta el caso de Cuba y el de Irán. Si es menos tiempo, como es el caso de Venezuela, todavía se puede, pero se necesita un proceso complejo en el cual le tiene usted que encargar a los mismos que están haciendo todo lo negativo, ellos mismos van a tener que hacer el proceso para salir. Esa es la razón de que los hermanos Rodríguez estén en el poder en Venezuela ahorita y Estados Unidos esté tratando de administrar las cosas para quitarlos. A cambio, me imagino, de que se queden con lana y que no les pase nada, pero también de que empiecen a entregar a otros. No es una cosa simple. Entonces, si eso en México lograra consolidarse, ¿cómo lo quitan? ¿No? Es un país mucho más grande, es el más grande de los cuatro mencionados, obviamente comparado con Cuba y Venezuela, muchas veces más grande. Además es la frontera, las 2000 millas que hemos platicado. Entonces sí, sí, sí les surge, y sí les preocupa y sí es un tema que está ya mucho más allá del narcotráfico. Lo hemos platicado aquí desde hace tiempo, ya afortunadamente distintos colegas han empezado a coincidir con esta interpretación. Qué bueno que así sea. A ver si entre todos logramos convencer al gobierno de la señora Sheinbaum del tamaño del problema que enfrenta. No parece que así sea. Hoy mismo hay un artículo de Jorge Fernández Meléndez que está muy bueno y dice que en la reunión que hubo al fin de la semana pasada entre el secretario del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, el señor Mullin, y la señora Sheinbaum fue una reunión brusca, dura, porque pues, el señor Mullin insistió, oiga, entrégueme al señor Rocha Moya y los otros 7 que no se han entregado, porque, dice Jorge Fernández Meléndez, los dos que ya se entregaron nos han permitido iniciar ya el proceso y entonces los vamos a juzgar, estén o no estén. Ya no es un tema de una investigación, es un proceso. Eso dice Jorge Fernández, que dijo el señor Mullin. Y dijo además el señor Mullin, mire, aquí le traigo las siguientes listas. Cuatro. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y 20 personas asociadas a él. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, con, no me acuerdo, pero por ahí de 10 personas. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y el gobernador de Michoacán, el señor Bedoya, en estos dos también como 10 personas adicionales. O sea, ya es una lista pues, de 50 personas, poco más, cuatro gobernadores adicionales, dos de ellos en frontera, tres de ellos en frontera, perdón, y además Michoacán. Pues ya es tema grave, ¿no? La señora Sheinbaum dijo hoy en la mañanera que es pura mentira, que va a poner ahora un premio al mitómano de la semana y ya nominó a Jorge a ese premio. Eh, no sabemos, la verdad, qué fue lo que ocurrió en esa reunión. Jorge es un periodista bastante cuidadoso, tiene buenas fuentes. Lo vi en entrevista con Pascal Beltrán del Río y dice que sus fuentes son fundamentalmente estadounidenses. Eh, entonces, a lo mejor estos están avisando con tiempo. Igual que pasó la ocasión anterior con el listado de Rochamoya, nosotros lo conocimos el 29 de abril. El gobierno sabía de esa
carta de esa lista el día anterior, con certeza ya se la había dado el embajador a la presidenta. Entonces, igual fue así. Y hoy, como es asueto, pues la embajada de Estados Unidos no manda cartitas, ¿no? Pero mañana martes yo no tengo idea, así que si usted eh, antes de verme o mientras me veo despuesito, ve las cartas, pues han de ser esas, ¿no? La verdad, insisto, no lo podemos saber con certeza. Lo que sí está clarísimo es que pues no saben por dónde moverse y lo que han estado tratando de hacer es aventar todo a la gobernadora de Chihuahua, a Maru Campos, a quien acusan de traidor a la patria y no sé qué tantas cosas, simplemente por enfrentar al crimen organizado. Que lo hizo con apoyo de la CIA, saber qué tanto apoyo de ese era conocido por el ejército que estuvo ahí, qué tanto era conocido por el señor Harfush. Es muy probable que la señora Sheinbaum no supiera, como no supo del intento de detención del Mencho que acabó con su muerte, y como no supo tampoco nada, ¿no? Entonces, pues que no sepa ella no implica nada. Uno supondría, porque así dijo su antepasado, ¿no? Su antecesor dijo, no, el presidente siempre sabe todo. Bueno, pues si siempre sabía todo el señor López Obrador, pues entonces todo lo que pasó en su sexenio es culpa de él, ¿no? Es su responsabilidad a fin de cuentas. Y él fue el que fue a saludar a la mamá del Chapo, ¿no? Y él fue el que soltó al Chapito, y él fue el que... Entonces, la señora que hoy no sabe nada, pues no sabe porque no se lo dice su antecesor, a quien fue a visitar a Tabasco justo este fin de semana otra vez. No aprenden, se les descompone todo y en lugar de fingir que está decidiendo ella, no, va y pregunta. Y luego viene y dice y quiere parecer simpática, pero la pobre eso sí no le tocó de nacimiento y no se resuelve, ¿eh? Bueno, mientras van contra Maru Campos con todo, a Rocha Moya lo siguen tratando como si no pasara nada. Yo insisto, esto no está bien, no les va a ayudar y el problema no son ellos, somos todos. Es el tema. Recuerde usted, está en negociación el Temec. Me dicen personas que saben lo que está pasando, que no se firma. Creo que ya el mismo Marcelo Ebrard ha ido como dando la idea de que no se va a poder firmar, pero pues si no se firma, pues vamos a echarnos un año más en incertidumbre y eso implica menor inversión. A lo mejor usted hoy lee en los periódicos récord de inversión extranjera en el primer trimestre. Otra vez un cuentazo. La inversión nueva es chiquititita, 1.700 millones de dólares. La gran parte de la inversión que hay es reinversión de utilidades, empresas que ya están aquí, que están dando mantenimiento, que están comprando algunas cosillas, pero propiamente hablando, la inversión en México está parada, de hecho está contrayendo, y esto significa que el crecimiento no puede mantenerse. Puede uno intentar crecer un poco con consumo, y eso fue como lo hicimos en los años previos, años anteriores. También ya se debilitó mucho el consumo. En estos datos de este día de hoy salieron, además de la balanza de pagos, que es de donde vienen los datos de inversión extranjera, salieron los datos de balanza comercial. Un ligero repunte en las importaciones de bienes de capital. El consumo también como que quiere agarrar fuerza, pero esos datos son compatibles con un crecimiento cercano a cero, no es un crecimiento tan grande de las importaciones. Y en los meses anteriores, pues habíamos estado con números rojos en el caso de importaciones de bienes de capital y crecimientos muy bajos en el caso de bienes de consumo. Entonces, una economía frenada, que ya hemos platicado, es un riesgo adicional. Eh, y yo sigo con la preocupación, ¿quién va a recoger los pedazos, no? Si yo ya no veo cómo va a sobrevivir Morena en el gobierno, esta economía que no se mueve va generando cada vez más reacciones de la gente que pues ya se da cuenta que la lanita que le dan no alcanza porque ya se la va comiendo la inflación, que no hay atención en los hospitales y no hay medicinas, que la educación es una cosa espantosísima hoy. Si nunca fue muy buena, no, hombre, ahorita es una cosa de locos. Y entonces la gente ya se empieza a enojar, ¿no?
Y cuando se ven, pues, se empieza a enojar la gente en estas circunstancias, pues es difícil ganar elecciones. Si además se hace evidente que sus candidatos pues, tienen cercanía con el crimen organizado, pues todavía más difícil. Usted dirá, bueno, pues si esta presión externa es la que los está tumbando, pues entonces por eso están poniendo esta nueva ley que quieren hacer para poder anular elecciones cuando hay intervención extranjera. Eh, en realidad, estamos viendo lo que ocurre desde Estados Unidos como un resultado de algo que ellos, este movimiento, construyó. Ellos son los que destruyeron la actividad económica, ellos son los que destruyeron las instituciones, en particular al Poder Judicial, para que nadie los pudiera juzgar. Ellos son los que se asociaron con el crimen organizado. Ellos son los que decidieron repartir dinero aunque no lo hubiera. Entonces, lo que estamos cosechando hoy, lo que ellos cosechan, es exactamente lo que sembraron. No pueden culpar a los demás de lo que está ocurriendo. Y creo que no va a ser únicamente una presión externa la que termine con este movimiento excluyente, indisciplinado, voraz e incompetente. Creo que va a ser un fenómeno general de los mexicanos y probablemente con una presión externa. Pero pues uno cosecha lo que siembra y lo que ellos sembraron los está llevando a terminar mucho antes de lo que ellos esperaban y de lo que mucha gente creía. Y me acusan de ser optimista por decir esto, pero pues creo que hay mucha evidencia de que en esa dirección vamos y le insisto, el que este movimiento no logre perpetuarse y se derrumbe, no implica necesariamente que todo esté mejor, ¿eh? Siempre, siempre las cosas pueden estar peor. Pero eso lo platicamos otro día. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.